entrando a la célula para ser posteriormente metabolizada por la mitocondria. Trata- el tratado de lo más importante en todo esto es tratar de encontrar algo que modifique el comportamiento de la glucosa a través de la placenta. Esto con la finalidad de que la concentración de glucosa que se encuentra en la sangre de la madre no sea la misma que se logre o que se llegue a obtener en la sangre del feto. En lo que hemos encontrado y lo que hemos estudiado, vamos a encontrar un aminoácido que es muy importante, que es la glicina. Este aminoácido lo que hace es que se va a pegar a unas proteínas. Es una proteína y esa proteína, que es el aminoácido, se va a pegar a la glucosa y va a hacer que esta glucosa ya no se comporte como tal, sino se va a comportar como una glucosilproteína. Al momento que esta glucosa se pega a la proteína, ya no va a tener la capacidad de pasar por ese glucotransportador, porque ya no será una glucosa sola, sino dependerá ahora de la proteína. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, como del lado izquierdo de la gráfica vemos cómo la glucosa sigue entrando a los glucotransportadores, más sin embargo cuando vemos en en el dibujo del lado derecho que esta se pega a la glicina, al momento de tratar de entrar por los glucotransportadores, estos no los van a permitir. Vamos a ver aquí, del lado izquierdo superior, vamos a ver cómo la glucosa que entra por la placenta cuando no hay presencia de glicina en sangre va a ser mayor que la glucosa que va a entrar cuando hay presencia de glicina en sangre y que ésta se pegue a la glucosa. Vamos a poder contar que de un lado como de otro, en la parte superior tenemos más bolitas que en la parte inferior derecha, que es realmente la glucosa que entra al feto y la cual se va a oxidar, de acuerdo al proceso metabólico de glucólisis, y va a ser menor del lado derecho inferior que del lado izquierdo superior. En pocas palabras, estamos dándonos cuenta que del lado derecho vamos a encontrar una hemoglobina glucosilada menor en fetos, en niños, en formaciones, en embriones, cuando utilizamos la glicina y reducimos el número de malformaciones. Aquí vamos a encontrar cómo la glucosa se pega a la glicina y va a generar sustancias como otros efectos benéficos para el organismo. Si estamos generando una sustancia que se llama N-glicosilglicina, que también va a tener efectos antioxidantes apagando de los radicales libres, que es lo que tiene mucho el diabético, quelante de metales prooxidantes como el cobre, y utiliza metabólicamente vías transportadora de aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Ya en lugar de comportarse como glucosa, se va a comportar como aminoácido. Y para poder meter un aminoácido a través de la placenta, vamos a utilizar también la insulina. Esto es una de las claves muy importantes del tratamiento de las madres diabéticas, ¿no? Es importante que tengan niveles bajos, pero el secreto es utilizar niveles lo más poquito que se pueda de insulina, porque si no, independientemente de que estemos utilizando glicina, vamos a tener que si nosotros inyectamos insulina, vamos a aumentar también la glucosa interna de estos pacientes en el feto y por lo tanto vamos a aumentar la hemoglobina glucosilada en los pequeños fetos. Aquí vamos a ver la gráfica. Este es un dibujo muy bonito en donde nos enseña que la membrana plasmática entra la glucosa dentro del citoplasma, se llama una cosa que se llama glucólisis, perdón, y en la glucólisis de la glucosa pasa glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceril 3-fosfato y 1,3-difoglicerato. Del lado derecho vamos a ver que en la glucosa puede irse por dos vías, o pasa a glucosa 6-fosfato o forma una vía que se llama la vía de los polioles. Esta vía va a generar mayor cantidad de radicales libres. Igual, en el siguiente paso, de glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, pero hay otras dos vías, o se va a la vía de glucosamina o se va a la vía de glisaldehído 3-fosfato, en la cual va a formar otro tipo de radicales. Aquí, como podemos darnos cuenta en la imagen, uno de los grandes problemas de la diabetes es que al momento de haber dado tantos radicales libres,
Esto va a modificar el material genético y va a generar una activación de una molécula que se llama PARP, que es al final de cuentas va a inhibir la enzima que transforma el gliceraldehído 3-fosfato a difosfoglicerato. Y por ende, el mismo diabético, al no poder pasar esa vía, va a formar mayores cantidades de radicales libres, que va a seguir dañando su material genético y por ende va a predisponer al feto a mayores malformaciones. Todo esto, como podemos darnos cuenta, luego esto va a entrar en la mitocondria y se va a generar los ATP. Por eso, cuando nosotros hablamos de diabetes pregestacional, los requerimientos nutricionales son como los de cualquier mujer gestante. Control metabólico de la insulina. Aquí es muy importante, podemos hacer hincapié. Hay que utilizar la menor cantidad de insulina necesaria. El aporte energético se incrementa en 2 y 3 trimestres, en el segundo y tercer trimestre en 300 calorías al día, igual que cualquier mujer gestante. El aumento de peso recomendado es de 9 a 12 kilos, dependiendo del peso previo a la gestación y nutrición de la madre. El aumento en el consumo de proteínas será de 10 gramos al día y considerando el valor habitual del adulto de 0.75 gramos por kilogramo al día. Aquí vamos a darnos cuenta de la tabla de ingesta recomendada de nutrientes según el Instituto de Medicina, Academia Nacional de Ciencias y Posgrados de Alimentación y Nutrición de Estados Unidos. Ustedes saben que aquí son las calorías, aquí por edades, ¿no? Las mujeres de 19 a 30 años se recomienda una ingesta de calorías diarias de 2000, de 19 a 30 de 2150 a 2200, y esto hace una diferencia en cantidad, en porcentajes de 150 a 200, y de eso equivale de 7 a 10%. Bueno, las proteínas, una ingesta de 50 a 60, vitaminas de 700 a 800 unidades, y así vamos viendo del zinc de 8 a 100, de 11 a 13, los requerimientos nutricionales que debe tener una madre en su proceso de gestación. De igual forma, la diabetes pregestacional se recomienda para evitar las complicaciones por tantos radicales libres que la madre a su dieta complemente ácido fólico para evitar malformaciones de 1600 unidades al día. En el primer trimestre, la mujer diabética debe tomar antes del embarazo ácido fólico, lisina, glicina y ácidos grasos esenciales como el omega 3, vitaminas antioxidantes y minerales. Esto es para manejar y lograr la menor cantidad de radicales libres. También se recomienda el ácido alfa-lipoico, que es una sustancia que tiene propiedades de atravesar la mitocondria y es uno de los antioxidantes más poderosos que pueden romper el ciclo que forma el hecho de que el diabético tenga tantos radicales libres y se recomienda carotenoides. Aquí vamos a ver realmente en la tabla anterior los requerimientos de vitamina A, la vitamina E, vitamina C y folatos. Es muy importante, estos están en vía amarilla porque por sí solos el diabético no forma con la misma facilidad o no absorbe este tipo de vitaminas. Por lo tanto, es recomendable complementar sus dietas con mayor cantidad. Características de la dieta en el diabético. La dieta en el diabético debe crear dietas a base de productos con bajo índice glicémico y mantener una carga glicémica menor de 80. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el índice glicémico. A través del tiempo, los nutriólogos y los médicos han tratado de entender cómo se comportan los carbohidratos dentro del organismo. Entonces, el índice glicémico es un método de clasificación de la calidad de un hidrato de carbono, que es un carbohidrato, de un alimento en función de su efecto inmediato sobre los niveles de glucosa en sangre. Es decir, mide la velocidad de absorción del carbohidrato y la transformación de este en glucosa sobre los niveles de sangre. En pocas palabras es con qué velocidad yo voy a aumentar la glucosa así como un alimento X, porque eso va a depender mucho de las características del alimento
y va a depender mucho de la capacidad de nuestro sistema digestivo. El índice glicémico, vamos a obtenerlo, se obtiene midiendo los niveles en sangre de glucosa que un alimento genera y compararla con los de la glucosa al que se le atribuye un valor de 100. Para que la comparación sea válida, las proporciones del alimento que se estudia y de la glucosa deben tener el mismo contenido energético, es decir, proporcionar el mismo número de calorías. ¿Esto qué quiere decir? Para poder estandarizar todo este comportamiento fue necesario, primero, hacer una prueba TEX, o es decir, poner una medida comparativa. Esto se hace con una curva para ver cómo las personas, estos son en personas normales, se va a ver cómo en un grupo de personas normales se les va a dar una cantidad de glucosa líquida equivalente principalmente a 500 gramos de carbohidrato, a 50, perdón, 50 gramos de carbohidrato. Esos 50 gramos de carbohidratos se van a ver cómo van a aumentar los niveles de glucosa en sangre en un periodo de 2 horas. Se van a hacer medidas aproximadamente cada media hora para poder generar una curva en las cuales la glucosa va a aumentar y dependiendo de los efectos de la insulina que estos pacientes sanos produzcan, va a disminuir. A lo siguiente se genera un área bajo la curva y posteriormente cada alimento se va a buscar la cantidad de glucosa que tienen en gramos, es decir, los carbohidratos que tienen esos alimentos, y se va a dar la cantidad proporcional para lograr esos 50 gramos de carbohidrato. Y se ve igual en las personas sanas, se va a dar a comer esa cantidad de alimento. Por ejemplo, podemos hablar de una manzana, de 200, 300, 500 kilos de 300, 300 gramos de manzana. Y vemos cómo esa cantidad de glucosa proporcionada por la manzana o la cantidad de carbohidratos que se va a transformar al final de cuenta en glucosa va a aumentar los niveles de esta en sangre. Y en un tiempo de 2 horas se compara con la curva que creó la glucosa. Y vamos a ver qué porcentaje de esta curva representa cada alimento. El índice glicémico fue concebido en 1979 por Jenkins y colaboradores en un programa de estudio llevado a cabo en la Universidad de Oxford y Toronto para determinar qué alimentos eran los más beneficiosos para los diabéticos, es decir, aquellos que aumentaban más lentamente los niveles de glucosa. El índice glucémico es la capacidad de un hidrato de carbono para generar glucosa depende sobre todo de su composición. Los azúcares sencillos al absorberse rápidamente producen una respuesta glucémica rápida, es decir, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Tiene un índice glucémico elevado, por lo tanto vamos a conocer que esto tiene un índice glicémico elevado, mientras que los hidratos de carbono más complejos, que son aquellos que están pegados, que tienen una estructura más compleja junto a carbohidrato, suelen tener un índice glicémico más bajo. Es muy importante tener en cuenta que la complejidad del hidrato de carbono no siempre es sinónimo de índice glicémico bajo. Aquí vamos a conocer los carbohidratos, principalmente de esta tabla. Ejemplo de carbohidratos, ejemplo, son las frutas, los jugos, los cereales, ¿no? Principalmente, las frutas encontramos un carbohidrato que es la fructosa, y en los cereales encontramos el almidón que se transforma en glucosa. Entonces, en las frutas tenemos ciruela, chabacanos, duraznos, fresas, guayabas, mangos, manzana, jugos y jugos de ciruela, manzana, jugo de naranja, jugo de piña. Y en los cereales vamos a encontrar el arroz, el pan que procede de cualquier tipo de grano, el bran, la avena, animalitos, tortillas, por ejemplo, galletas saladas, etcétera, ¿no? Aquí lo más importante es ver que ya se divide, que el hecho de proporcionar una fruta en jugo va a aumentar los niveles de glucosa en sangre más rápidamente que el hecho de comer una fruta. Aquí, como decíamos, el índice glicémico, por ejemplo, de la glucosa como tal, cuando vamos a consumir glucosa, es 100, mientras que cuando damos a comer fructosa, la velocidad con la cual esta es absorbida por nuestro sistema digestivo y todos estos elementos provenientes de la fruta es 10,